¿Qué tal, gente? Hoy vamos a hablar de la operación militar que evitó que los surcoreanos estuvieran gobernados por el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Pero claro, no desde el inicio, que si no estuviera como una pasa el cabrón. Desde el inicio con su abuelo, el Kim Il-sung, que aprovechó la inestabilidad de Corea en el 45 para quedarse con la mitad de ella con el visto bueno de la URSS. Así que hablaremos de la operación Chromite, o como la conocen en Corea del Sur, Batalla de Incheon, que vamos que sí le debe mucho a esta batalla, que si no estuvieran matándose por un grano de arroz. No es broma, allí son muy opresivos. Y con la música ni se diga, esos del K-pop ni por las ramas se hubieran asomado. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y Japón se rindió ante el poderío de 2 bombas atómicas, el mundo entró en una especie de paz que en realidad fue el inicio de muchas más guerras. Que es un poco irónico, ¿no? Porque parece que la frase preferida de las potencias es: para celebrar el final de una guerra, lo mejor es crear otra. Sí, eso suena a algo que dirían ellos. Los ganadores de la guerra comenzaron a dividir algunos de los territorios que estaban bajo el dominio de los perdedores. Ese fue el caso de Corea, que por mucho tiempo había estado bajo el dominio japonés y que con la caída del imperio japonés fue dividida en dos, justo en el paralelo 38, un lado comunista y otro capitalista. Mientras los coreanos pensaron, ¡nos salvaron!, estos pensaron, entonces, ¿cómo nos dividimos esta tierra? Los soviéticos pusieron a Kim Il-sung al mando de Corea del Norte, y en Corea del Sur los estadounidenses ponen con elecciones amañadas a este. Desde el mismo momento en que se dividieron ideológicamente, quisieron unificarse ideológicamente en una sola Corea, solo que el de la Corea Roja quería una única Corea Roja y el de la Corea Azul quería una única Corea Azul, por lo que entraron en conflicto. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invade a Corea del Sur, claro, con el beneplácito de la URSS. Aquí comienza la Guerra de Corea. El ejército surcoreano era un ejército débil en comparación a los del norte que se habían preparado para la guerra. Es por eso que rápidamente perdieron terreno, incluso con las tropas que Estados Unidos había enviado para apoyarles. Vamos chicos, hay que vencer a los norcoreanos. Comandante, nos están partiendo el culo. ¿Cómo no? Si tiene más energía un discurso de AMLO que esta mierda. Los norcoreanos conquistaron en tan solo 3 días la capital Seúl y en poco tiempo casi que toda la península, hasta que la ONU, en cabeza de Estados Unidos y en alianza con otros países, lanzan una ofensiva para repelerles. Es aquí donde se da la operación Chromite. Las tropas de la coalición o Comando de las Naciones Unidas las ponen bajo el mando del general estadounidense Douglas MacArthur. MacArthur consideró que la forma más adecuada para debilitar el asedio de los norcoreanos en Pusan era cortándole las líneas de suministros que pasaban por Seúl, y que para ello era necesario hacer un desembarco anfibio justo aquí en el puerto de Incheon y conquistar Seúl. Creo que es hora de hacer una verdadera ofensiva. Pero al Estado Mayor no le gustaba este plan, ya que este puerto es muy jodido por esto de las mareas. Señores, les voy a hablar claro. Por favor, déjenme hacer la ofensiva. Vale, ok, dale. MacArthur insistió y obtuvo el visto bueno, por lo que estableció que el 15 de septiembre de 1950 sería el día del desembarco. Con 261 buques de guerra, las tropas de la ONU, conformadas principalmente por personal estadounidense y surcoreano que llegaron desde Japón y Pusan en la mañana del 15 de septiembre de 1950, y previo un bombardeo que volvió mierda a esta zona, unidades estadounidenses desembarcaron en estas 2 islas que servían de escudo al puerto. Unos 400 norcoreanos las protegían, pero tú sabes cómo es esto: apenas los Marines ponen su bandera de estrellas aquí, todos se rinden. Ya con las islas aseguradas, volvieron a bombardear el puerto para rematar a los sobrevivientes del primero. El asalto al puerto se inició más tarde, por oleadas. Por aquello de las mareas, subía la marea, desembarcaban. Bajaba, no desembarcaban. Subía, desembarcaban. Los aliados conquistaron uno a uno los distintos objetivos en la ciudad de Incheon. La resistencia norcoreana fue débil, ya los habían machacado con tantos bombardeos. Para el 19 de septiembre ya se tenía asegurada la ciudad de Incheon, incluso con su aeródromo, que fue usado luego como base para luchar por Seúl. Bueno, ya tenemos el aeródromo, es hora de ir por Seúl. Tome. ¿Y tú quién eres? Saúl, señor. No dije Saúl, dije Seúl. Al enterarse de que Incheon había caído, las tropas de Corea del Norte en Pusan comenzaron a dispersarse, pues los suministros escaseaban y la moral también.
cosa que aprovecharon los aliados para barrer la zona. Barro. La conquista de Seúl fue dura y tomó una semana. Para el 28 de septiembre ya se habían expulsado a los norcoreanos de Corea del Sur. Es decir, que la operación había sido exitosa. Y sí, la operación había sido exitosa, pero la guerra no terminó, porque al estos ver lo fácil que había sido expulsar a los norcoreanos de Corea del Sur, dijeron, ¿y si conquistamos toda Corea? Y fueron al norte a buscar al Kim Il-sung, pero lo que encontraron fue al ejército chino que ya les había dicho a los estadounidenses que no se acercaran a su frontera, porque intervendrían. Pero le valió madre a MacArthur porque igual se acercó, e intervinieron los chinos y los expulsaron nuevamente al sur. Pero esta parte son cosas de la guerra de Corea, no de la operación Chromite que ya les conté.